En la presente lección doy comienzo a la explicación de la tercera parte de la doctrina cristiana referida a la vida moral, a la conducta ética del auténtico discípulo de Cristo. En la serie de lecciones que seguirán voy a seguir de cerca la síntesis de la moral cristiana que ofrece el magisterio de la Iglesia contemporáneo, en especial el que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, procurando tener en cuenta e integrar en la medida de lo posible otras propuestas éticas, religiosas o seculares. La mirada de conjunto que nos ofrece la Iglesia contemporánea es de gran importancia porque responde a una situación que ha ido creciendo en la comunidad cristiana desde mediados del siglo XX, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. ¿Mm? Lo novedoso de esta situación es que no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, por ejemplo, a la doctrina sobre los anticonceptivos o sobre el matrimonio, sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático la totalidad del patrimonio moral de la Iglesia. Hay una concepción distinta del hombre y de su obrar moral, que entra en colisión, por decirlo así, con el conjunto de la mirada moral de la Iglesia. Veamos, por empezar, cómo se vincula esta tercera parte de la doctrina cristiana con las dos anteriores referidas al credo y a los sacramentos. El credo, o símbolo de la fe, profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Pues bien, lo que confiesa la fe en el credo, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, dice San Juan, partícipes de la naturaleza divina, aclara San Pedro. Reconociendo en la fe su nueva dignidad, los cristianos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Notemos que recién aquí comienza la enseñanza moral de la Iglesia. Es importante advertirlo porque algunos piensan que toda la enseñanza de la Iglesia se reduce a la moral y que toda la moral de la Iglesia se reduce a preceptos y prohibiciones. En realidad, la moral cristiana nos muestra ante todo cómo es la vida del creyente cuando es alcanzado por Cristo. Por eso no podemos hablar de la moral cristiana sin preocuparnos por conocer el misterio de Cristo, tal como lo hemos hecho en las primeras lecciones de nuestro curso. La conducta del cristiano que viva a fondo su fe y su vida sacramental debe ser conforme a su dignidad. Solo así será realmente conforme a determinadas prescripciones y prohibiciones. Resultan iluminadoras a este respecto las palabras del Papa San León Magno, que recordamos todos los años en el tiempo de Navidad. Cristiano, dice, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. El castigo del infierno no es la primera razón por la que un auténtico creyente
no se porta mal. La primera razón es que portarse mal es indigno de alguien que ha sido hecho hijo de Dios por la sangre de su Hijo primogénito, Jesucristo el Señor. Y aquellos que puedan decir, sí, reconozco mi dignidad, pero también reconozco mi debilidad, que soy débil, le respondemos, sí, la carne es débil, pero nosotros tenemos un tesoro en vasijas de barro. Y este tesoro es el poder de la gracia de Dios que nos permite decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me reconforta. Obrar en conformidad con la dignidad del cristiano es seguir a Cristo. El camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la enseñanza moral de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. No basta con las buenas intenciones, no basta con lamentarse por las malas acciones, hay que decidirse por Cristo y cambiar del rumbo. Y este cambio se reconoce porque se pasa de inmediato a la acción, como lo hicieron los discípulos que lo siguieron de inmediato, como lo hizo Zaqueo, que de inmediato se convirtió. Seguimos a Cristo cuando lo imitamos en su modo de obrar y en las actitudes que inspiran e impulsan este modo de obrar. Como lo indicaba hace un instante, todo esto lo podemos hacer por el poder de la gracia del Espíritu de Cristo. Y puesto que Cristo es Dios, al imitar su conducta humana, estamos imitando al mismo Dios, lo que nos muestra de otro modo la dignidad enorme del obrar del cristiano, en positivo, no solamente la indignidad del obrar malo, sino imitamos a Dios. ¿Qué filósofo o religión se atrevería a decir que su enseñanza moral conduce a imitar a Dios? Por lo demás, fíjense que estamos dando aquí con los fundamentos cristológicos y trinitarios del obrar cristiano, lo que nos muestra hasta qué punto es importante el esfuerzo que hemos hecho al estudiar la enseñanza del credo sobre la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre Cristo. Captar todo esto es muy importante al inicio de nuestro recorrido por la moral cristiana. Por eso voy a intentar precisarlo mejor. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hizo siempre lo que agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De modo semejante, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre que ve en lo secreto, es decir, a vivir en su presencia, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El Hijo de Dios, al hacerse hombre y al vivir como hombre en perfecta sintonía con la voluntad del Padre, nos ha mostrado cómo imitar al Padre Celestial y ser perfectos como Él. Y este camino de perfección comienza ya con nuestro bautismo. Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así de la vida del resucitado. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Mm, Tener el sentir de Cristo, su modo de pensar, sus criterios, sus modos de actuar. Aún más justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo.
Notemos cómo hablar de la obra de Cristo en nuestras vidas nos lleva inevitablemente a hablar de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo nos enseña a orar y nos hace obrar, nos sana, ilumina y fortalece. Este Espíritu del Hijo enseña a los cristianos a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu por la caridad operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos ilumina, nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en Cristo. Y no es de extrañar, entonces, que la vida moral del cristiano sea llamada vida en el Espíritu. El Espíritu Santo, como veremos, es el que impulsa al discípulo de Cristo a imitarlo, el que impulsa a cumplir como Cristo la voluntad del Padre, a vivir en plenitud la ley de Dios. El mismo Espíritu Santo se convierte en la ley que guía la vida moral del cristiano, moviéndola desde adentro, infundiéndole la gracia y la caridad. En fin, este espíritu que es la ley del cristiano es el espíritu de Cristo. Atención entonces, porque la referencia primera y última de la enseñanza moral cristiana será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad y puedan decir con San Pablo, para mí la vida es Cristo. Para el cristiano, ser bueno es ser como Cristo, pensar como Él, sentir como Él, con su corazón, estar unido a Él para obrar como Él. Por eso, Santa Lutgarda, a mediados del siglo XIII, la patrona de Flandes, de Bélgica, decía, aquí están mis manos, oh Cristo, trabaja en ellas. Aquí están mis pies, oh Cristo, dirígete con ellos a donde desees. Aquí están mis labios para que todavía puedas cantar a Dios Padre, alabarle y orar desde esta tierra. Aquí, oh Jesús, están mi pobre corazón y todos los miembros de mi constitución humana. Con ellos y en ellos y a través de ellos vive, sufre, sacrifica, muere, para que Dios pueda ser glorificado y las almas de los hombres conocer la vida. Desde estas primeras coordenadas sobre el obrar moral como obrar digno de la persona del discípulo de Cristo, movido por el Espíritu Santo, voy a considerar el conjunto de los contenidos de la moral cristiana o de la vida en Cristo, dividiéndolos en dos grandes secciones, como lo hace el catecismo. La segunda sección es la más extensa y es la que normalmente esperamos encontrar en el estudio de la moral, ¿m? La que corresponde a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se reducen, como ya sabemos, al mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Son los dos capítulos de la segunda sección, ¿no? La primera sección nos ofrece, en cambio, los fundamentos de la moral cristiana que ya hemos comenzado a considerar en los puntos precedentes. De manera que todo lo que vamos a estudiar en la segunda sección sobre los mandamientos se basa en lo que diremos en la primera, que nos muestra quién es el que cumple los mandamientos, con qué recursos cuenta para hacerlo y cuál es el horizonte hacia el que se dirige. En la nueva vida en Cristo, nuestro esfuerzo por ser buenos cuenta, sin lugar a dudas, pero la capacidad para vivirla nos viene del Espíritu de Dios, como lo acabo de explicar.
De ahí el nombre que el catecismo da a esta primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Los contenidos de esta sección pueden ser distribuidos a su vez en tres partes. La primera mira a la vida nueva de la persona, la segunda a la vida nueva de la comunidad y la tercera a las ayudas que la persona y la comunidad reciben para desplegar esta vida, la ley, la gracia y la enseñanza moral de la Iglesia. ¿Mm? Son los tres capítulos en los que el catecismo divide la primera sección de la enseñanza moral. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Capítulo segundo, la comunidad humana. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Vamos a detenernos un instante sobre los contenidos del capítulo primero que desarrollaremos en las siguientes lecciones. Para reconocer bien el enfoque de este capítulo con estos contenidos, debemos recordar que ya hemos tratado el tema de la dignidad de la persona al hablar del hombre en la creación. Lo que tenemos ahora es un breve desarrollo del estudio sobre el hombre, propio de la antropología teológica, en cuanto que está a la base del estudio sobre el actuar moral del hombre. Es el aspecto estrictamente moral. A este propósito, convendrá tener presente una distinción que es muy clásica y muy importante entre la dignidad ontológica de la persona humana y su dignidad moral. La dignidad ontológica corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y de haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueda encontrarse el individuo. La dignidad moral se refiere al ejercicio de la libertad por parte del hombre que, aunque está dotado de conciencia, permanece siempre abierto a la posibilidad de actuar contra la conciencia. Al hacerlo, se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad, en los casos extremos, ¿no? Pero no es así. La distinción propuesta nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral de la persona, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica que nunca puede ser anulada. En razón de esta última, es decir, de la dignidad del hombre como persona más allá de cómo se comporte, se deberá trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse, que recobren su dignidad moral con una conducta que sea conforme a su dignidad ontológica. En definitiva, es esta referencia de la dignidad moral a su dignidad ontológica la que se busca poner de relieve en este primer capítulo sobre los fundamentos de la moral cristiana. Como lo veíamos recién, a la luz de la fe, nosotros sabemos que somos hijos de Dios y herederos del cielo. Por eso, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es algo digno si se corresponde a nuestra dignidad y a nuestra vocación, y es algo indigno si no se corresponde. El capítulo que nos ocupa trata, por tanto, de la dignidad que tiene la persona humana por haber sido hecha a imagen de Dios y por estar llamada a la felicidad que es propia de Dios y que recibe el nombre de bienaventuranza. Dicho de otro modo, la conducta moral de la persona del cristiano deberá ser digna de lo que él es, imagen de Dios, para encaminarla a la plenitud que busca alcanzar, la bienaventuranza eterna. Imagen y bienaventuranza son entonces los dos primeros temas que se desarrollan en el capítulo sobre la dignidad de la persona, temas que vamos a desarrollar en la próxima lección. Son temas
antropológicos, es decir, pertenecen al estudio sobre el hombre. Temas antropológicos que se desarrollan aquí como base para los temas morales que seguirán, como el de las virtudes, el del pecado, etcétera. Algo semejante podríamos decir del tercer tema abordado en este capítulo, el de la libertad del hombre. Es un tema que hace al estudio del hombre como tal. Sin embargo, para poder reconocer la moralidad de una acción o conducta, debemos evaluar si es verdaderamente libre o voluntaria. Por eso el tema de la libertad se recupera nuevamente en el estudio de la moral. Había sido desarrollado en la antropología, pero es muy importante como base para el estudio de temas morales. El cuarto tema de este capítulo nos explica cómo se determina la moralidad del acto humano, cuándo un acto es moralmente bueno o malo. Como pueden imaginarse, este es el núcleo mismo del planteo de la moral. Muy unido a este tema centrado en el acto de la voluntad, se encuentra el siguiente, que se refiere más bien a la moralidad de las pasiones o emociones, el amor y el deseo, el odio y el miedo sensibles, entre otras. En sexto lugar, se nos propone ver en detalle el rol que cumple la conciencia moral, que, como veremos, es un juicio por el que toda persona reconoce la calidad moral de un acto concreto. Luego tenemos el tema de las virtudes, que son los principios internos de los actos moralmente buenos. Aquí estudiaremos no solo las virtudes adquiridas por la repetición de los actos, sino también las virtudes infusas o infundidas por Dios, entre las que destacan la fe, la esperanza y la caridad. El elenco de temas propuestos para este primer capítulo culmina con el tema del pecado, el acto moralmente malo que, si se repite, va generando en nosotros los malos hábitos a los que llamamos vicios. Pero no debemos olvidar que, además de la enseñanza sobre la vida en Cristo de la persona, tenemos la correspondiente a la vida de la comunidad de las personas. ¿Mm? Es el tema que, más allá de la moral católica, estudia normalmente con el nombre de ética social. En fin, la consideración de la vida nueva de la persona y de la comunidad humana se corona con el de los principios del acto moral o de la conducta moral, que son la ley y la gracia. La ley es la que guía el acto moral, la gracia es su raíz y su primer impulso. Es muy recomendable que recordemos el esquema de conjunto de todos estos temas cuando estudiemos cada uno de ellos en particular.